Círculo de Estudios. La voz de la esperanza, lección 4. Los caminos de la fe. ¿De dónde viene el mal? La presencia del mal en nosotros y a nuestro alrededor es tan cierta como la existencia del sol y las estrellas. Sus estragos se sienten en todas partes y en todos los círculos. A través de los siglos el mal ha traído un océano de sufrimiento a la especie humana. Universalidad del sentimiento de pecado. Es el mal lo que ha traído al mundo al enemigo más temido, la muerte. Es el mal lo que ha marcado el alma humana con un odioso marchitamiento, doblegándola, subyugándola, bajo el yugo del pecado. Finalmente, fue el mal el que gradualmente borró los gloriosos vestigios del origen divino de la humanidad y lo arrojó a la pendiente de una degeneración ininterrumpida. Si el mal existe en todas partes, acompañado de sufrimiento y muerte, es porque todos los hombres han pecado, desde el primero hasta el último. San Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. En la misma epístola declara, por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y a través del pecado la muerte, y por lo tanto la muerte se extendió sobre todos los hombres, porque todos pecaron. No hay justicia, ni siquiera uno, nadie es inteligente, nadie busca a Dios, todos están perdidos, todos están pervertidos, no hay ninguno que haga bien, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5, 12, 3, 10 a 12, 23. El sentimiento de pecado es universal. En todas las edades y entre todos los pueblos, este sentimiento ha existido. No es producto de la civilización, ya que las tribus más incultas la poseen de la misma manera que las naciones avanzadas. Es la convicción íntima y profunda de cada individuo, que constante o intermitentemente discierne en sí mismo y en los demás las manifestaciones del pecado y se esfuerza por escapar de él. Pregunta: ¿qué dice San Pablo sobre la condición de todos los hombres? Acertijo problemático. Mientras observa la presencia del mal y sus estragos, el hombre no puede explicar su existencia, su introducción en una creación que Dios mismo consideró perfecta. Hay un problema particularmente espinoso para el ser pensante, que aún no se ha resuelto y que nunca se resolverá por completo. La presencia del mal no está justificada, por lo que no se explica. Su carácter es precisamente irracional. Ningún ser humano puede explicar por qué un ser creado, perfectamente bueno y perfectamente libre, desarrolló gradualmente sentimientos de revuelta y de rebelión permanente contra un gobierno justo y un Dios justo. Pregunta: ¿podemos explicar y justificar la presencia del mal? Nota: revuelta, renuncia a la lealtad y obediencia debida a un gobierno o líder. La revuelta de Lucifer. Hubo una gran batalla en el cielo, Apocalipsis 12, 7 RVR 1960, por la revuelta y rebelión de Lucifer, también llamado Satanás, el querubín protector del trono del Altísimo, que permanecía constantemente en la presencia de Dios. Sin ser posible saber cómo podría tener lugar esta transformación,
Lucifer estaba atrapado en su propia belleza y estaba celoso de la gloria de Cristo, quien compartía en el cielo la autoridad y el poder del Padre. Quería suplantar a Cristo, a quien todos los ángeles adoraban, y ser Dios en su lugar. Al alegar razones falsas, sembró la duda, el descontento y la anarquía, caos, desorden, entre los ángeles, encontrando partidarios, para comenzar su rebelión. Respetando su libertad y queriendo darle una oportunidad final para regresar a los buenos sentimientos, Dios apoyó a Lucifer hasta el momento en que el desastroso partidismo, de la rebelión lo obligó a expulsarlo del cielo. Al final de una terrible pelea, Lucifer y sus ángeles fueron precipitados a la tierra. Pregunta A. ¿En quién surgió el mal? Pregunta B. ¿Por qué Dios no destruyó a Lucifer? Nota. Revuelta. Renuncia a la lealtad y obediencia debida a un gobierno o líder. Rebelión. Insurrección violenta, y generalmente sin éxito, contra un gobierno establecido. El hombre antes de la caída. El hombre fue la obra maestra de la creación. También era el rey, pero no un rey absolutamente independiente, era en cierto modo el representante del poder del Creador, del rey, a quien pertenecían la tierra y las cosas que contenía. Era completamente libre en su voluntad, pero esta libertad solo podía ser preservada, mantenida, a través de la obediencia implícita, la obediencia sin dudas o reservaciones, a Dios. Por lo tanto, el hombre podía desobedecer, libre albedrío, libre voluntad, aunque Dios lo había rodeado con una verdadera red de protección y le había advertido solemnemente de la existencia de un enemigo implacable y peligroso que trataría de atraerlo a sus redes. Dios le dio, al hombre, esta orden formal: puedes comer de todos los árboles en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo comas, morirás. Génesis 2:17. Así, la felicidad presente y futura del hombre estaba vinculada a la completa obediencia a la voluntad de Dios. Adán y Eva enfrentaron constantemente dos caminos, el del bien y el de la vida, el del mal y el de la muerte. Al triunfar sucesivamente sobre todas las pruebas encontradas, Adán y Eva se habrían vuelto incapaces de caer, completamente en control de sí mismos, absolutamente perfectos. Pregunta A. ¿A qué estaba vinculada la felicidad presente y futura del hombre? Pregunta B. ¿Qué le sucedería en caso de incumplimiento de las órdenes de su Creador? Una tentación sutil. Hemos leído el orden que Dios dio con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Se les prohibió, bajo pena de muerte, comer la fruta. Pero surge la tentación, sutil y terrible al mismo tiempo. Lucifer decide hacer de la tierra su campo de experimentación. Una multitud de ángeles lo ayudan en sus diseños, a quienes arrastró junto con él en la revuelta y que, como él, fueron precipitados en la tierra. Su objetivo es destronar al hombre de su posición como rey de la creación, rey de la tierra, usurpar su lugar y hacer de la tierra su reino exclusivo, el reino de Satanás. Para lograr sus fines, utiliza todos los recursos de su astucia y su experiencia.
Aquí está el relato bíblico de la tentación. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Él le dijo a la mujer, Dios realmente dijo, no comerás todos los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, comemos el fruto de todos los árboles en el jardín, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios dijo, no lo comerás y no lo tocarás, para que no mueras. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, pero Dios sabe que el día que lo comas, tus ojos se abrirán y serás como dioses, conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 1-5. Pregunta A. ¿De qué forma aparece el tentador? Pregunta B. ¿Qué perspectiva brilló en los ojos de Eva? La caída. La duda se apoderó del corazón de Eva cuando escuchó a la serpiente susurrarle al oído, Dios realmente dijo. Por otra parte, vio que la fruta era buena para comer, agradable a la vista y preciosa para abrir la inteligencia. Incapaz de resistir por más tiempo, tomó y se lo comió, ella también se lo dio a su esposo que estaba cerca de ella y él se lo comió. Adán y Eva acababan de pecar, por sorpresa es cierto, y así se convirtieron en víctimas y esclavos del seductor. El mal hizo su entrada en el mundo a través de una brecha que se iría expandiendo, haciéndose más y más grande, y la humanidad estaría a la merced, en las manos de Satanás, ahora adornada con el título de príncipe de este mundo. Pregunta: ¿cómo soportaron Adán y Eva la tentación? Las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída fueron desastrosas, y seguimos sintiéndola dolorosamente. La familia humana, vendida a su nuevo amo, se convierte en su esclava. Adán y Eva son ahora los hijos del maligno. Adán y Eva ya no tienen derecho a quedarse o entrar en el jardín del Edén, Dios se lo prohíbe, y luego pronuncia una maldición sobre ellos donde sus últimas 3 palabras revelan o expresan en términos dolorosos su nueva condición, porque eres polvo y volverás al polvo, morirás. Génesis 3, 16-19. El día que lo comas, morirás, dijo Dios. Podemos decir que Adán y Eva virtualmente murieron ese día, sustituyendo las fuerzas destructivas de Satanás por las fuerzas constructivas, su naturaleza caída, el sufrimiento y la muerte. Adán será el testigo indefenso del trabajo de disolución que tendrá lugar en él. Durante más de 900 años, luchó valientemente contra la desintegración de sus tejidos. Verá el cadáver rígido de su hijo Abel, y a su vez tendrá que inclinarse ante la muerte y regresar a la tierra a la que ahora pertenece. Pero el mal atacará a toda la tierra, reduciendo gradualmente la longevidad de los hombres, sometiéndolos a todo tipo de enfermedades y dolencias, debilitando sus facultades intelectuales y morales, llegando incluso a golpear a la naturaleza misma, que gradualmente perderá su belleza original. La gangrena del mal se transmitirá de una generación a otra, volviéndose universal y hereditaria. Todos los hombres, vendidos al mal, a Satanás, estarán unidos en el pecado, condenados al sufrimiento y a la muerte. No hay excepciones. Pregunta:
¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la caída? Satanás no se rinde. Satanás, quien es, por lo tanto, el autor del mal, quien es el gran culpable, no desaceleró su acción. Incluso redobla su ardor, esfuerzo, a medida que pasa el tiempo. Con sus agentes, ángeles caídos y seres humanos sometidos a él, Satanás trabaja diligentemente. Tu oponente, el diablo, deambula como un león rugiente buscando a quien devorar. Él utiliza la misma táctica que usó en el cielo y en el jardín del Edén. Los argumentos satánicos que convencieron a Eva y a Adán a pecar todavía se usan hoy. Y sus víctimas son millones. Incluso aquellos que se resisten deben soportar las consecuencias de la introducción del mal en el mundo. Pero sabemos que el mal no es eterno, que Satanás no siempre ejercerá su despotismo, tiranía, dictadura, opresión, sobre la humanidad. Si tenemos que rendir tributo al mal, sabemos que Dios ha encontrado una manera de liberarnos por completo un día, para librarnos ahora del horror de la muerte eterna. Adán y Eva no quedaron desesperados. En la noche oscura de su terrible experiencia, la brillante estrella de la promesa del Salvador se levantó. Pregunta: ¿Satanás todavía actúa hoy? Pregunta B. ¿Dios abandonó a Adán y Eva para su desesperación?